Como norma general en ciberseguridad industrial nos centramos muchas veces en cómo tenemos que proteger nuestros entornos industriales. Sin embargo, algunas compañías ya han tomado medidas en este sentido y se encuentran en otra fase, es decir, han alcanzado un nivel mínimo de madurez. Pues bien, ahora toca centrarnos en cómo gestionamos todo ese conjunto de medidas y tecnologías para que sean realmente eficientes. Y eso es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, de la gestión. Así que quédate conmigo porque comenzamos. Algunas compañías en los últimos años ya han venido trabajando en aspectos relativos a ciberseguridad industrial, es decir, han identificado la necesidad de proteger sus entornos industriales y por lo tanto ya han alcanzado un nivel mínimo de madurez, es decir, no parten de cero como otras compañías que van más retrasadas. Por lo tanto, estas empresas, cuando ya han alcanzado ese nivel de madurez y tienen desplegado todo ese conjunto de tecnologías que nos van a permitir implementar controles de acceso, filtrar comunicaciones, controlar nuestros proveedores, identificar diferentes perfiles, ahora les toca dar el siguiente paso y es hacer una gestión eficiente de la ciberseguridad industrial. De igual manera que sucede en las tecnologías de información cuando las compañías implementan un sistema de gestión de seguridad de la información. Pues bien, ahora nuestro ámbito es el entorno industrial, así que debemos implementar un sistema de gestión de la ciberseguridad industrial. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué entendemos por gestión. Pues bien, la gestión, al fin y al cabo, es un marco de trabajo donde nos apoyamos para regularizar o normalizar cierto tipo de tareas que se puedan llevar a cabo dentro de la compañía. Y por ello, las compañías lo primero que tienen que hacer es definir los roles de las personas que asumen cierto tipo de responsabilidad dentro de la compañía. ¿Y cuáles serían estos roles? Pues bueno, sería la gerencia por un lado, los CEOs, la dirección, los responsables de ciberseguridad, es decir, los CISOs, también el responsable de ciberseguridad industrial, una figura que es muy importante, y luego también diferentes representantes de departamentos. Y te preguntarás, ¿cuáles son esos departamentos? Pues bien, el departamento de ingeniería, el departamento de mantenimiento, el departamento de sistemas o de tecnologías de información. Esos son los roles que debemos de tener claros y que debemos de tener en cuenta a la hora de establecer un sistema de gestión. Obviamente la dirección o el CEO de la compañía no va a tomar distinto tipo de medidas sobre cómo aplicar la estrategia de ciberseguridad industrial, pero sí es importante que figure, que conste o que se involucre porque va a tener que establecer o definir más bien alguna serie de políticas. Y ese es el segundo punto del que quiero hablarte. Es decir, un sistema de gestión de ciberseguridad industrial debe contemplar una serie de políticas. ¿Y qué son unas políticas? Pues básicamente un documento en el que la dirección o los gerentes de la compañía son conscientes de la necesidad de proteger sus entornos. Es decir, ven que las tecnologías, en sus diferentes formas y modos, como puede ser las de información o las de operación, introducen unos riesgos que deben de ser abordados y que deben de ser mitigados, transferidos y finalmente asumidos por la organización. Y a través de esas políticas lo que nos venía a decir es que todas las personas dentro de la organización están sujetas a su cumplimiento. Es decir, deben de cumplir aquello que rige dentro de esa estrategia de protección, tanto del entorno IT, pero también del entorno T. Y en este caso vamos a hacer especial hincapié. Por lo tanto, dentro de un sistema de gestión de la ciberseguridad industrial, ya como punto de partida tenemos que identificar a las personas que asumen responsabilidades y que lo podemos englobar dentro del término de roles y luego también establecer unas políticas de obligado cumplimiento que deben de ser distribuidas dentro de la organización para que todo el mundo sea conocedores de ella y por lo tanto deban de cumplirla. Y de esa manera, del primero, la dirección, hasta el último, el operario, deben de cumplirla y así seguir la hoja de ruta establecida por la compañía. Una vez que se han dado estos dos pasos, la definición de roles y de políticas, ahora toca definir una serie de procedimientos. Es decir, aunque seamos profesionales, aunque seamos adultos, esto no es como el valor de soldado que se le supone. Es decir, hay que definir instrucciones claras de cómo se debe de actuar frente a diferentes situaciones. Y en ello se basan los procedimientos. Un procedimiento lo que nos viene a decir es qué es lo que se debe de hacer en cada momento
bajo un determinado tema o aspecto que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a definir un procedimiento donde se regule los accesos remotos a la compañía. Por ejemplo, imaginaros que compramos una nueva máquina y que la vamos a poner en marcha. Pues bien, tenemos que establecer cómo nos van a dar servicio ese integrador. Y ahí podemos optar de dos maneras diferentes. Por ejemplo, que el integrador instale un pequeño modem router dentro de la máquina y que acceda por la red de telefonía móvil 5G. O bien obligarle a que utilice el sistema de acceso remoto por VPN de la propia compañía. De esa manera, ¿qué es lo que hacemos? Pues regularizamos, y si optamos por la segunda opción, que bajo mi punto de vista debería de ser la que se debería de poner en marcha, pues entonces debemos de definir claramente que cuando un proveedor solicite acceso remoto, debe de utilizar nuestra solución de acceso remoto corporativa, es decir, no le vamos a permitir que instale su propia solución dentro de la máquina y que se conecte cuando él considere oportuno. Esto mismo, en cuanto a la definición de procedimientos, también puede abarcar otro tipo de aspectos, por ejemplo, la gestión de los activos, es decir, cómo se debe de realizar un inventario de activos y qué información se tiene que recolectar de cada uno de ellos, es decir, el nombre, el modelo, el fabricante, la dirección IP, la versión del firmware, entre otros aspectos. También podemos definir procedimientos en cómo se tienen que hacer las puestas en marcha. ¿Para qué? Para establecer cómo un proveedor debe de utilizar sus propios recursos informáticos para poner en marcha esa máquina, porque al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que esos ordenadores que utilizan los proveedores, donde tienen todo el software de programación y todas las herramientas para programar, parametrizar o configurar los diferentes elementos que tienen que ajustar una vez que esa máquina está en casa del cliente, pues de alguna manera también entraña un riesgo, porque nosotros desconocemos en todo momento, primero, el nivel de parcheado que tiene, las herramientas, en qué redes se ha conectado, los usuarios que se loguean, qué nivel de permisos tienen, entre otros aspectos que, como decimos, pueden suponer un problema potencial para las organizaciones. Pues bien, en ese procedimiento lo que vamos a decir es que cuando un proveedor va a utilizar sus propios recursos, cómo debe de hacerlos y cómo se debe de comprometer a ciertos aspectos, como por ejemplo que tenga todo el software correctamente licenciado, solamente se ciña a actuar sobre los equipos que están o que son de su responsabilidad. También podemos obligarle a que debe de tener una herramienta de seguridad. Aquí cada organización puede definir su propio criterio, como puede ser un antivirus, un EDR y así entre otros aspectos, para que nosotros tenemos la garantía de que cuando se vaya a conectar cumple con unos mínimos. Y así un conjunto de procedimientos que cada organización debe de definir y debe de redactar y deben de ser la base de cualquier actuación. Si todo el mundo cumple con lo establecido, pues obviamente nadie se podrá salir de esas normas y por lo tanto garantizaremos de alguna manera que se cumplen aquellos aspectos que nosotros hemos definido dentro de ese sistema de gestión de la ciberseguridad industrial. Y luego ya, para terminar, es necesario definir lo que se denomina en mucha literatura como un comité de ciberseguridad industrial o establecer un grupo de trabajo conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Pues bien, un comité de ciberseguridad industrial, si empleamos esta palabra, es la reunión periódica de diferentes representantes e interlocutores válidos de los diferentes departamentos que de alguna manera están involucrados en tareas relacionadas con la ciberseguridad. Es decir, debe haber personas que, asumiendo una serie de responsabilidades, acuden a esas reuniones que podrán ser con más o menos frecuencia, dependiendo del grado de madurez de ese sistema de gestión, y allí poder debatir, comentar y trasladar los diferentes aspectos que sean necesarios. ¿Qué representantes puede haber dentro de ese comité o quién lo debe de conformar? Pues bajo mi punto de vista debe haber figuras, por ejemplo, del departamento de ingeniería, del departamento de mantenimiento, del departamento de IT y todo ello liderado, supervisado por un responsable de ciberseguridad industrial. ¿Por qué es importante que haya una persona al departamento de ingeniería? Por ejemplo, cuando se va a poner en marcha una nueva máquina, cuando se va a hacer una renovación de alguna que ya existente o que se va a llevar a cabo cualquier tipo de cambio en general con cierta envergadura.
¿Por qué? Porque en esa reunión puede comunicar al resto de personas que está en marcha ese proyecto y notificar de qué empresas o qué empresa va a participar, si se necesita una toma de red donde conectarla y de esa manera que pueda comunicar con servidores, con herramientas o con aplicaciones, entre otros aspectos. Y también notificar que una empresa proveedora va a venir a nuestras instalaciones y que por lo tanto va a hacer algunos cambios. Del departamento de mantenimiento, pues es importante también porque pueden comunicar ciertos cambios menores que se deben de llevar a cabo y que también son necesarios tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si el departamento de mantenimiento va a llevar a cabo una actualización de software en un ordenador, en una estación de ingeniería, quizás haya que deshabilitar de manera temporal lo que es la protección que tiene ese equipo, por ejemplo una solución de whitelisting o DDR, para que personal de mantenimiento pueda actualizar ese software. Y luego ya por último personal de IT, del departamento de sistemas, para que si bajo su responsabilidad se establecen, por ejemplo, la gestión de los switches de planta, de los cortafuegos o de cualquier otro elemento, también sea conocedor. Y como decimos, todo ello de alguna manera gobernado o liderado por una figura como puede ser un responsable de ciberseguridad industrial que coordine todo ese conjunto de actividades y que sea el interlocutor entre cada uno de los departamentos, porque puede ocurrir que el departamento de ingeniería o de mantenimiento no esté familiarizado con el conjunto de tareas que pueda llevar a cabo el departamento de IT y viceversa. Por lo tanto, definir un comité de personas, de expertos, de interlocutores válidos es necesario porque va a dar continuidad y se va a supervisar todo lo establecido en el sistema de gestión de ciberseguridad industrial. Y como conclusión, ¿a dónde vamos a llegar? Pues bien, las empresas primero que todo deben de poner en marcha las diferentes medidas que permitan reducir tanto el grado de exposición, establecer controles de acceso a los dispositivos que tenemos desplegados en la zona de planta, PLCs, maquinaria, pantallas, etc. Eso sí, siempre haciendo un análisis previo, es decir, haciendo un diagnóstico previo para saber qué conjunto de medidas no solamente hay que poner en marcha, sino también que hay que priorizar, porque no todo se puede hacer a la vez, tampoco es aconsejable. Pero bueno, dicho esto, si una empresa ya ha hecho los deberes, por así decirlo, debe de implementar un sistema de gestión de ciberseguridad industrial, de igual manera que se hace en el mundo IT como un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Y qué es lo que contempla o qué es lo que está bajo el paraguas de ese sistema de gestión de la ciberseguridad industrial? Pues bien, primero que todo, definir una serie de roles, identificar a las personas que de una manera o de otra tienen ciertas responsabilidades dentro de la organización y que también afectan aspectos relativos de la ciberseguridad industrial. Una vez que se han definido esos roles, lo siguiente es definir una serie de políticas, un documento donde se es consciente de que hay una necesidad de poner en marcha una serie de medidas para proteger a la organización y en este caso para proteger todo lo relativo a los modelos de negocio, es decir, que no se interrumpa la producción. Pero claro, ¿cómo se consigue esto? Con la definición de procedimientos, es decir, de instrucciones claras, es decir, de documentos donde se regule, donde se establezca cómo se debe de actuar ante diferentes circunstancias. Como decíamos, podemos hablar de un inventario de activos, de accesos remotos, de puestas en marcha, de vulnerabilidades y así un largo etcétera. A veces es mejor tener menos procedimientos pero que sean claros en la ejecución que no tener un montón de documentos que luego nadie los entiende ni los pone en marcha. Y luego ya por último, definir un comité de ciberseguridad industrial. ¿Eso qué quiere decir? Pues bien, pues es la reunión periódica de diferentes interlocutores o representantes de diferentes departamentos, que bajo mi punto de vista deben de ser 3 al menos. El departamento de ingeniería, de mantenimiento, de IT y luego todo ello coordinado y supervisado por un responsable de ciberseguridad industrial. Obviamente cada compañía, cada empresa es un mundo y también a este comité es posible que debamos de involucrar a otros departamentos como calidad, producción, pero bueno, eso ya es un poco relativo, cada uno lo debe de interiorizar y incorporar a este comité diferentes personas que realmente aporten. Con todo esto, creo que queda bastante claro que a partir de ahora, una vez que hemos hecho los deberes, debemos de gestionar eficientemente todo ese conjunto de recursos y medidas que hemos puesto en marcha. Así que hasta aquí el vídeo del día de hoy, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!